Regresamos con más de Noticias Entre Políticos. Gracias a ustedes por estar con nosotros. La cuenta de Twitter @epoliticoscdn37 y la cuenta personal a la que pueden también hacernos llegar todos sus comentarios @CatHernández. Les comento a los chicos cuando vayamos hablando durante el programa. Fíjense, la pregunta es si ustedes creen que, tal y como opina este senador del vecino país, se están maltratando a los ciudadanos haitianos en República Dominicana. Y a mí me gustaría que, además de que dijéramos sí, no, argumentar en qué medida algo se corresponde a un maltrato, porque bueno, al hablar de maltrato, yo entiendo que también hay una arista en asuntos de derechos humanos en lo que se refiere a lo que son tratos crueles, maltratos, torturas, porque por allí pueden algunos intentar colocar el discurso desviar. Bueno, yo no podría decir desviar, en caso de que así lo quieran hacer, en caso de que para ellos eso sea real o en caso de que quieran mostrar una realidad que no es cierta. Pero digan ustedes qué creen. ¿Hay maltrato de haitianos en República Dominicana? ¿En qué consisten ese tipo de maltratos? ¿O por el contrario, ustedes están totalmente en desacuerdo? Mira, Catherine, todo proceso migratorio, yo lo decía en la primera intervención, genera situaciones adversas. De República Dominicana, mucha gente se va a los Estados Unidos. De República Dominicana, mucha gente se va a España. De Nicaragua, mucha gente se va a Costa Rica. De México, mucha gente va a los Estados Unidos. De Haití, mucha gente viene también a República Dominicana. Esto se da por circunstancias en las que la gente busca llegar a establecer un mejor estilo de vida y quizás poder conseguir cosas que en su país no consigue. Ese proceso, de manera natural, genera situaciones de conflicto de intereses, de conflicto de choques culturales, y todo eso se genera. Ahora bien, no podemos decir que no ha habido maltrato ni de dominicanos a haitianos ni de haitianos a dominicanos, porque las cosas se pueden dar en ambas circunstancias, y se dan, y tenemos hechos, sucesos que hemos vivido que se han dado. Ahora bien, ¿dónde se complica el asunto? Se complica cuando, por ejemplo, desde el Estado Dominicano se establecen políticas que quizá pudieran generar cierto nivel de desigualdad, cierto nivel de vulnerar derechos. El caso de aquella vez que a dominicanos de origen haitiano se les quitó la nacionalidad es una vulneración de derechos, y qué bueno que el proceso de regularización pues corrigió ese daño que se había creado en ese momento. Pero sí hay situaciones de tensión que se dan en ambos países, pero lo que yo quiero señalar sobre todo es que esto se cultiva, donde más se sazona, vamos a decir, esa situación es desde la clase política. Si nosotros vamos a Pedernales y nos quedamos ahí en el contexto fronterizo, nos vamos a Elías Piña, a Jimaní, a Dajabón, nos damos cuenta que la gente lo que quiere que exista una agenda de desarrollo binacional que permita que ambos países puedan sacar beneficio de su relación cotidiana. Eso es lo que la gente quiere. Recordemos que es una isla y somos dos países soberanos, independientes, pero no dejamos de ser una isla. Por tanto, es necesaria una agenda binacional que permita apuntalar, impulsar las políticas públicas que afectan a ambas islas. Por ejemplo, no hay forma de combatir el VIH y el SIDA si no es en una estrategia binacional, porque tan alta es la tasa de VIH en Haití, digo mucho más alta de hecho que la de República Dominicana, pero el flujo migratorio de ambos países, de dominicanos hacia Haití, de Haití hacia República Dominicana, permite que haya una convivencia sexual. Por tanto, si no hay una estrategia binacional, no hay manera de ponerle un freno a esa situación. Y así, con el tema de empleo, por ejemplo, hace unos 4 o 5 años hubo una situación en la que trabajadores haitianos que trabajaban en la fábrica Coco López San Cristóbal, pues no fueron liquidados de sus prestaciones laborales. Eso es vulneración de derechos. No importa que sean inmigrantes, pero es vulneración de derechos. Entonces, lo que creo que debe trabajarse desde la clase política para generar una relación armoniosa binacional que permita mejorar la calidad de vida tanto del pueblo haitiano como del pueblo dominicano. Todo eso está muy bonito, pero vámonos a la pregunta que presenta producción. ¿Cuál es la pregunta que la producción, qué es lo que nos pregunta? ¿Son los haitianos maltratados en suelo dominicano? Tal y como opina el senador. Y yo quiero hacer la siguiente reflexión. Aparte de la inversión que puede hacer el Estado en materia de educación, en materia de salud, en materia de documentos, con lo que tiene que ver con la regularización, con los diferentes programas que ha habido, y los haitianos no están en nuestras calles y venden todo tipo de productos, y no somos nosotros los dominicanos que se lo compramos, y no somos nosotros que se lo permitimos. Yo no he visto ninguna operación ni del Cabildo, ni del Estado, ni de Migración sacando a los haitianos de las calles de la República Dominicana e impidiéndole que vendan sus productos. Entonces, ya de por sí, la República Dominicana los está ayudando
le está aportando a su desarrollo individual. Pero si nos vamos al punto de vista de la construcción, ¿quiénes son los principales obreros de la construcción en la República Dominicana? Son los haitianos. Si nos vamos a otras áreas, por ejemplo, nos vamos a la frontera. Decía Wellington, la frontera de la República Dominicana, que no es una frontera, son dos puertas. O sea, que no hay frontera. Aquí hay dos puertas. Dos puertas de hierro que cualquiera puede vulnerar. Si nos vamos ahí, todos sabemos que los domingos hay un mercado. ¿Y de quién es ese mercado? Es de los haitianos. En combinación con los dominicanos, como decía Wellington, que debe haber una combinación. Pero antes de que esa combinación exista o existiese y que los políticos se puedan poner de acuerdo, ya los dominicanos le estamos aportando a los haitianos. Pero si nos vamos a su gran problemática que viven ya en su territorio, somos nosotros los que primero acudimos en ayuda solidaria a los y las haitianas. Entonces, no me pueden hablar de maltrato. Yo creo que eso es una declaración extremista del senador. Yo creo que eso pudiese estar pecando en río revuelto. Yo creo que puede ser una excusa para otros planes que se han denunciado aquí en la República Dominicana. Pero los dominicanos son los que más apoyan al pueblo haitiano y son los que más le dan no solamente trabajo, sino la oportunidad de subsistir ellos y sus familias. No solo eso, Joel, que se dice que en la República Dominicana hay más de 700.000 haitianos, pero tuvimos un proceso de regularización de ellos y se inscribieron casi 250.000 haitianos, ya tienen documentos que le permiten... Y solo toqué el tema de la construcción, si nos vamos a los ingenios... No, y los vendedores ambulantes. Donde los dueños de los ingenios inclusive le han construido casas para que ellos puedan habitar. Entonces, que me digan cuál es el maltrato. Así mismo, Joel. Yo quiero que no maltraten así. Pero 250.000. Pero también a qué costo, ¿no? Sí, a qué costo. Hay que también ser justos 50 pesos con la la verdad. de caña. Hay una realidad en el vecino país. Yo no estoy diciendo que República Dominicana no debe controlar y tiene todo el derecho para hacerlo. Es un país soberano y puede controlar su situación migratoria. Pero también es cierto que las condiciones en las que viven los haitianos que trabajan, por ejemplo, en los pocos ingenios que quedan en República Dominicana, porque es que tampoco es que quedan muchos, ¿no? Eso se ha denunciado, se ha documentado y tampoco es que estamos hablando de la panacea. Esas personas que están allí tuvieron que pelear muchos años para que se les concediera una identidad cuando llegaron a República Dominicana. Prácticamente siendo niños muchos, algunos nacieron acá, no tenían documentación y por eso se hizo, traído por el Estado todo Dominicano. El problema, claro, traído, bueno, no por el Estado Dominicano, porque en muchas ocasiones fue por el Estado, en otras ocasiones fue también por empresarios el sector privado también. Yo creo que hay unas responsabilidades que son conjuntas y este tema, Cristian va a hacer sus apreciaciones. Sí, por ejemplo, yo lo decía ayer en el programa que tuvimos especial sobre la crisis migratoria. Más de 700.000 personas estaban supuestas a participar en el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros. Pero eso es un éxito o un fracaso según el ángulo desde donde se mire. Claro. Porque yo también podría considerar que al no haber obtenido el Plan Nacional de Regularización, definitivamente llevar a regularizar a todas esas personas también puede ser un fracaso. Un fracaso del Estado Dominicano que pudiendo haberlo regularizado no lo logró. También puede ser un fracaso para el haitiano que no se quiso acoger. Y eso, o que no quiso, o que no pudo, o que... Bueno, quién sabe, Wellington, porque ahí fluctúan muchas cosas, ¿no? Habrán ciudadanos haitianos que no querrán regularizarse. Yo no, mira, el principal problema que hubo ahí... Pero déjame... El hecho de que haya una contratación quizás no acorde al precio de mercado, no significa que es un maltrato. No significa que los dominicanos estamos maltratando a la comunidad haitiana. Muy por el contrario, esos espacios, así sean mal pagos, pudiesen tener los dominicanos. Y esa es una realidad que nosotros tenemos que verla. O sea, ¿cuántos nacionales haitianos tenemos en el ámbito laboral? El Código Laboral especifica que... Pero mi pregunta es, ¿esa es responsabilidad de los haitianos o es responsabilidad del empresariado? Es responsabilidad de todos, incluyendo del Estado Dominicano. ¿Por qué del Estado? Porque el Código Laboral de la República Dominicana establece está en la que ley. De cada 10 empleados, 8 usted solamente puede contratar un 20%. Es decir, 2 nacionales haitianos el balance o de debe ser otra 80, nacionalidad. Bueno, la cuestión es sería, inverso, la construcción es inverso. En el ingenio es inverso. La cuestión sería, por ejemplo, pagar la tonelada de caña pagándola a 50 pesos. ¿Tú te imaginas abrir ese mercado al mercado dominicano? No, ¿quién lo acepta? En el Seibo lo he visto vivir ahí, o sea,
50 pesos por una tonelada de caña. Eso es casi un día de trabajo completo. Entonces, son una situación... Pero un momentico, Joel. Decía que de 700.000 haitianos que se dice que hay en la República Dominicana, que para mí son muchos más, pero por mucho. 250.000 se les regularizaron. Quedan 400 y pico de miles que no se han regularizado. Pero ¿qué pasó en ese proceso de regularización? Haití tuvo mucha culpa en que no se regularizaran, le ponía trabas para la emisión de los documentos necesarios, porque creían que debíamos cogerlo como batata en funda, que todos los que llegaban habían que regularizarlo, y las cosas no son así. El Estado Dominicano ha sido muy flexible durante años en el tema de la frontera. Y Haití lo que vive es chantajeándonos, nos cierra los mercados. O sea, ¿pero flexible o es que hay un interés de que haya flexibilidad? No, la flexibilidad genera intereses. Pero no puede haber tal interés cuando para el Estado Dominicano nosotros subsidiar a los nacionales haitianos nos cuesta aproximadamente 12.000 millones al año. Es correcto. O sea, ¿cuál es el beneficio versus esa inversión? Joel, y cuando se habla de la paga, que si es un maltrato, la poca paga que reciben los haitianos, hablemos de los dominicanos en el extranjero cuando no están legalizados. Los dominicanos vuelan hacia la ciudad de Nueva York y trabajan. O sea, que son situaciones que se repiten en ¿Por qué vienen a República Dominicana y no se quedan en su país? Claro. Sí, pero mira, y lo pasan también, Catherine, muchísimos venezolanos que están viniendo a nuestro país. También no se puede hablar de maltrato tampoco a los venezolanos. Lo hemos acogido con cariño. Muy cuidadoso. Por eso yo decía, o sea, el tema del maltrato, porque por allí entiendo yo que pueden venir una serie de conceptos que probablemente los escuchemos en los días subsiguientes. Yo no tengo una bola de cristal, pero cuando suelen darse este tipo de declaraciones, lo que probablemente veamos en los periódicos en los próximos días son ONGs diciendo que hay violación de derechos humanos, que hay vulneración, que hay tortura, que hay trato cruel, ese tipo de cosas, ¿no? Y esa es la parte bonita. Pero lo que yo porque creo se pudiera pescar en río revuelto y que haya una ola de violencia dirigida. Sí, pero mira, yo creo que el primer pecado es generalizar. El primer pecado es generalizar. Claro. Y entender que, bueno, los haitianos están allá y ¿por qué no se van a otro sitio? Quédense allá. No, eso no es así, porque los procesos migratorios son un proceso natural de toda clase humana. Es correcto. En todos los países del mundo hay procesos migratorios. Y son cíclicos. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? El Estado tiene una responsabilidad en eso. El Estado tiene que garantizar los derechos de los inmigrantes también. Si un dominicano en Estados Unidos se le violan sus derechos, aunque esté ilegal, la ley le sustenta y le protege. Porque hay derechos fundamentales, por ejemplo, derechos laborales. Una persona que trabaja y que necesita, o sea, que la ley le contempla como trabajador una liquidación, el hecho de ser un inmigrante ilegal no le quita ese derecho. ¿Y hay comprobación de eso? Sí, claro, pero se dio una movilización que duró meses frente al Ministerio de Trabajo. Nuestros juzgados de trabajo están llenos de nacionales haitianos demandando a los ingenieros dominicanos. Mírame, yo no estoy diciendo... muchos han recibido condena. Claro. No estoy diciendo, mira, pero mira, no estoy diciendo que no. Ese es el deber ser. Indocumentado, inclusive personas que no están regularizadas en República Dominicana. Totalmente. Y los y las ingenieras han tenido que pagarle su dinero. Pero es que así que debe ser. Es que así que debe ser. Lo que yo quiero que no generalicemos, Joel. Sí, Joel. Lo que no quiero es que generalicemos y que digamos, por ejemplo, toda migración es mala. No, la migración ayuda. De hecho, Cristian decía ahorita que el pueblo haitiano empobrece a República Dominicana. Señor, eso no es así. Como están ahora bien, los ilegales empobrecen. No, ahora bien. El ilegal empobrece. Si República Dominicana tuviera que asumir el desarrollo de Haití por sí solo, claro que sí, que es un problema que es imposible. De hecho, es una responsabilidad de Haití como país y de otros países que en la historia afectaron mucho al pueblo haitiano, que tienen que asumir responsabilidades. Ahora bien, quienes empobrecen más República Dominicana es la misma corrupción y la impunidad que se vive en este país. ¿Cómo es posible? El caso de todos estos millones de pesos dominicanos que se pierden, de dólares, que se pierden en el Estado Dominicano, no son los haitianos. Como se ha querido decir en un video, los haitianos están destruyendo el medio ambiente dominicano y son los haitianos que tienen más de 105 concesiones mineras en la Cordillera Central. Son los haitianos que le dieron el contrato a la Barrick, que usa cianuro en nuestras montañas. Son los haitianos que están dinamitando las cuevas del Pomier de San Cristóbal. No, señores, no nos engañemos. Hay un daño que la clase política hace en la República Dominicana y que una manera a veces política de manejar las cosas es buscar un culpable. Entonces asumamos responsabilidades y tratemos de desarrollar un clima de armonía con el hermano país de Haití. Wellington, si nosotros como jóvenes, si nosotros como dominicanos, si nosotros como políticos, cada una de las problemáticas que tengamos en nuestro suelo la vamos a politizar, esto sencillamente se va a embromar. Pero claro. No podemos, y yo no comparto contigo, y creo que es irresponsable de tu parte,
un problema tan serio como es que nos acusen de maltrato y que eso va a tener consecuencias lamentables. Yo tampoco tengo una bola de cristal, como decía Catherine, y que nosotros estemos justificando eso con otras acciones o con otra problemática de la República Dominicana. Yo no soy de los que dice que en República Dominicana todo está bien y todo es excelente. No, tenemos muchos problemas, tenemos muchas debilidades, tenemos muchas cosas que mejorar. Ahora bien, de falta de solidaridad no nos pueden acusar, de maltrato no nos pueden acusar, de ser quienes primero le damos la mano amiga, no solamente al pueblo haitiano, sino a cualquiera de los inmigrantes que está en suelo dominicano. A nosotros creo que deben de cargarnos la maleta. Como dominicano, no estoy hablando como Estado, no estoy hablando como político, estoy hablando como dominicano. Y como dominicano me preocupa ver jóvenes con tu talento minimizar esa acción. Miren, ahora hay que ser justos. Yo creo que el tema de Haití, ayer o anteayer Guadalupe Valdés decía que como es un tema que apasiona, porque definitivamente hay una situación histórica que también produce, y bueno, lleva a conceptualización, lleva a sentimientos, a pareceres. Hay situaciones que pueden ser tomadas en cuenta como vulneraciones de derechos. Y puedo decirlo porque además estuve conversando hoy, Cristian lo decía, sobre la situación de los venezolanos y revisando a algunos venezolanos que han sido detenidos por estar sin papeles, que han sido llevados al vacacional de Jaina, siguen allí. A uno de los que yo denuncié que inició una huelga de hambre esta semana, ya lo deportaron a Venezuela, ya está en Venezuela. Lo llevaron primero a Panamá y de Panamá finalmente llegó a su país. Pero vean, esos muchachos pasaron, según lo que yo tengo entendido, desde las 7 de la mañana aproximadamente hasta las tantas de la noche en un autobús. O sea que ese mismo autobús sirvió para ellos orinar, defecar y comer, si en caso de que comieran. Ellos denunciaban, por ejemplo, que allá en el vacacional de Jaina, por ejemplo, la comida en algunas oportunidades les llegaba descompuesta. Entonces yo no estoy diciendo que sea una política sistemática del gobierno, que es en lo que yo creo que hay que diferenciar. Yo no creo que en República Dominicana haya una política de estado de tortura hacia ningún ciudadano extranjero. No es cierto. Lo que sí es cierto es que hay situaciones que se pueden corregir, que están siendo adelantadas por funcionarios que pueden poner en riesgo la buena imagen y la buena voluntad de la mayoría de los dominicanos, que es lo que yo creo que hay que rescatar. Sin embargo, creo que hay que tener cuidado porque no es una política de maltrato la que hay en República Dominicana, ni hacia los haitianos, ni hacia los venezolanos, ni hacia ningún extranjero. Ese tipo de cosas hay que agarrarlas en el momento porque entiendo yo que después, como dice Joel, pican y se extienden, ¿no? Entonces es bueno atajarlas. ¿Y quién las puede atajar? Nadie sino el propio Estado. Es mi posición. Sí, mira, yo quiero aclararle a Joel. Joel, yo lo que creo, y no he dicho en ningún momento que República Dominicana no tenga derecho a establecer sus leyes migratorias y hacerlas cumplir, al contrario, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que lo que yo sí creo que es una irresponsabilidad, Joel, es crear, como en algunas secciones políticas se está haciendo, crear del tema haitiano un tema partidista y un tema que genera muchas veces un rechazo y un sentido de odio. Eso no. Hay que trabajar para crear un clima de armonía. Cada país en su país con su agenda, cada país colaborando en medio de lo que pueda colaborar, pero también respetando los derechos fundamentales. Y esto no va para que solamente para República Dominicana, no. República Dominicana tiene compromisos con acuerdos internacionales de respeto a los derechos humanos, como también lo tiene Haití. Ambos países tienen que tener asumir un compromiso con ese tema. Ahora bien, ¿qué es lo que planteo? Que debe trabajarse para desarrollar una agenda binacional. No es posible generar desarrollo en República Dominicana si no contamos también con que el hermano país de Haití también desarrolle una agenda que le permita apuntalarse al desarrollo. Es de eso que se trata, que en vez de generar conflictos y mantenernos en una guerra de rechazo mutuamente, trabajemos en armonía para generar una agenda de desarrollo binacional, respetando, claro, las leyes en cada uno de los países. Pareciera, Wellington, que la hermana República de Haití le saca provecho a denunciar cosas de la República Dominicana. ¿Será para que cuando siente que la comunidad internacional los olvida, vuelven y calientan los motores diciendo que en Santo Domingo, en la República Dominicana, se les maltrata? Para que la comunidad internacional se vuelque sobre ellos siempre con la misma pena, que yo creo que ha sido una de las causas de que el país no quiera desarrollarse por sí solo. Porque Haití tiene la capacidad de desarrollo, tiene la gente laboriosa, porque aquí hay muchos haitianos que trabajan,
que sudan de sol a sol para ganarse el sustento de sus familias, como hay muchos otros que vienen a delinquir y a dañar la imagen de ellos. Pero, ahora bien, bueno. Pero yo entiendo que los haitianos y ese senador debe ser un poco más responsable, porque ese comentario que fue muy populista afecta a la convivencia, eso sí afecta y provoca maltrato, porque eso crea un estado de tensión entre los dominicanos que tenemos que convivir a diario sin elegirlo porque no son legales la mayoría con los haitianos. Mira, los porteros de nuestros hogares, los que nos abren y nos cierran las puertas, son haitianos en su mayoría. O sea, nosotros convivimos con los haitianos. Entonces no se puede hablar de maltrato de forma ligera. El maltrato es muy profundo cuando se habla en temas de relaciones internacionales. Solamente acotar dos ideas con relación al comentario de Wellington y tu comentario, sí, Cristian. Wellington, yo estoy de acuerdo contigo. Yo solamente sacaré de tu discurso el tema político. Esto no es un problema político, esto es un problema social. Es político, lo que no es partidista. Perdóname, es un problema social, es un problema de los y las dominicanas. Porque no estamos hablando de si la República Dominicana tiene derecho a legislar en función de su política migratoria o a ejecutar una política migratoria X o Y, no. Lo que estamos hablando es de acusaciones alegres, que también habría que ver qué hay detrás de esas acusaciones. También tendríamos que ver si no es que esas acusaciones aisladas o esas denuncias de maltrato de indocumentados no es con la intención de que le demos un chance para quedarse. Que ¿Y con qué siempre intención podrían quedarse? Yo creo, y estoy completamente de acuerdo contigo, Wellington, de que debemos hacer un acuerdo binacional estratégico, pero creo aún más que la comunidad internacional, que ha sido irresponsable en el tema de Haití, no han dejado cargar solo con el problema haitiano. Y es una irresponsabilidad de la comunidad internacional que solamente demanda sacrificios de la República Dominicana. Tiene que venir también a sacrificarse, porque esto es un problema humanitario y la República Dominicana es un país pobre y no puede solo cargar con el problema haitiano. Necesitamos ayuda. Totalmente de acuerdo contigo, Joel, en ese comentario. Sí. Y Lourdes lo decía también, o sea, el problema no es solo de República Dominicana. República Dominicana tiene que asumir. Es fácil pedirle a Dominicana que asuma todos los problemas del país más pobre del hemisferio y quizás uno de los más pobres del mundo. Pero tiene que haber, mira, Cuba, es muy difícil. Cuba hizo un ejemplo de solidaridad con Haití, enviándole personal médico y metiéndose en los campos a trabajar con la gente. Pero ¿dónde está Francia? ¿Dónde está Estados Unidos? ¿Dónde está España? ¿Dónde están los países que tienen recursos? ¿Dónde está Alemania? Vamos a hacer una solidaridad mundial con Haití para que se desarrolle. Claro, donde República Dominicana tiene también una cuota, sobre todo porque... La más pesada. La más pesada. Recuérdense que cuando el terremoto, todo el andamiaje pesado de la República Dominicana se trasladó a Haití. O sea, nosotros paralizamos las obras de República Dominicana para mandar esos equipos para Haití. Y los aportes alimentarios a los dominicanos. ¿Quién subsidió ese combustible? Las instituciones de subsidio a los dominicanos se mudaron a la frontera. Plan social de la presidencia, comedores económicos, se mudaron de forma permanente en la frontera a asistir a los hermanos haitianos. Miren, le construimos universidades, apoyamos en la construcción de hospitales. Entonces, ¿de qué nos hablan? ¿De qué maltrato nos hablan? El costo mensual y anual que representa para el Estado Dominicano el subsidio a los documentados e indocumentados haitianos. Mire, y yo creo que hay que tener cuidado con este tema. Yo insisto en tratar de trabajar esto desde la perspectiva técnica. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando hay temas tan delicados y cuando hay tantas sensibilidades, evidentemente nosotros no estamos acá conversando con ningún ciudadano de nacionalidad haitiana, pero puede estarnos viendo. Y yo creo que hay que ser muy cuidadosos, porque a fin de cuentas Haití no se va a mudar. Los tenemos allí y los vamos a tener allí siempre. Yo pienso en fortalecer las relaciones cordiales, amistosas, en la medida de que no sean abusivas ni para un lado ni para otro. Siempre y cuando se mantenga la soberanía de cada una de las naciones, porque países que tienen aún mayores diferencias, aunque evidentemente las diferencias tanto étnicas como culturales como sociales entre República Dominicana y Haití son más que evidentes, han logrado mantener un clima de paz y un clima más bien de desarrollo. ¿Por qué digo que hay que tener cuidado? Porque cuando nosotros estamos diciendo nosotros no maltratamos, porque vean lo que nosotros hemos hecho con Haití en los momentos en que ellos más nos han necesitado. Señores, la solidaridad no se cobra. La solidaridad está y se da. Y es cierto. Pero no podemos cada vez que ocurren situaciones decir, bueno, que nosotros los dimos. Y eso también yo lo digo porque en mi caso,
como venezolana, yo le digo a los venezolanos, no podemos pasar permanentemente diciéndole a los dominicanos, como nosotros fuimos solidarios con ustedes, ustedes tienen que devolvernos por default el apoyo. Hay que tener cuidado. Pero como dominicanos no podemos olvidarlo tampoco. Sí, y a eso me refiero. No podemos olvidarlo, pero no es como yo te doy, tú me devuelves, porque no es una transacción económica, o no debería serlo. No debería ser visto como una transacción económica, aunque en el fondo lo sea. Aunque en el fondo Joel tiene razón. Aquí se paralizaron obras para enviar a gente para allá a trabajar, maquinaria para allá a trabajar. Pero entiendo que en la medida en que incluso nuestros discursos se modifiquen y sean más hacia la parte de cómo mejorar, pues esto va a avanzar. Yo ayer conversaba también con el señor que vino me parece que él es de los defensor de derechos de los haitianos, el señor Charpentier, si no me equivoco. Y bueno, yo lo vi molesto en varias oportunidades, molesto porque le comentábamos lo que decía Cristian, bueno, el gobierno haitiano tampoco ayudó en todo lo que pudo ayudar para el proceso de regularización, no les entregaba documentos, él decía, eso es mentira. Y yo decía, pero ¿cómo va a ser mentira si nosotros lo hemos recibido, lo hemos denunciado? Tenemos personas dentro de la propia embajada de Haití que nos lo han confirmado. Los mismos haitianos lo denunciaron. Lo denunciaron. Claro. Ahora, pero fíjense que cuando salimos del programa, él pudo explayarse un poco más y explicarme algo que fue una irregularidad. Para el proceso de regularización de extranjeros, se exigían uno de 3 documentos de identidad. Exigía o partida de nacimiento, o cédula de identidad, o pasaporte. Ninguno tenía que estar vigente. Podía estar vencido. Y lo que ocurrió es que a muchos de ellos, y a muchos nacionales de otros países, hoy me lo escribió, por cierto, una venezolana en Instagram, les pedían los 3 documentos y además tenían que estar vigentes. Porque era y por eso insisto, no es una política. Resulta, bueno, la muchacha o el señor que estaba ahí recibiendo los documentos se puso más necio de lo normal y empezó a pedir cosas que no eran. Pero son casos aislados, Chama. Habría que ver en qué medida fueron aislados. Porque no hubo una queja formal de los hermanos haitianos. Hubo muchas quejas de ese tipo, sí, hubo muchas quejas, se movilizaron. Hubo una protesta frente lo que no podría yo decirte es en qué proporción, en qué medida eso afectó o no el plan de regularización. Pero entiendo que ocurrió. Y probablemente por allí cosas que son aisladas pues quieran mostrarse como que son generalidades. Y recuerda, Catherine, una cosa también, que uno de los problemas graves que tiene Haití es un problema de identificación, de documentos de identidad. Entonces muchas personas que querían acogerse y que cumplían con los requisitos para el plan de regularización, pues no tenían ni siquiera una partida de nacimiento haitiana y agotar ese proceso, pues es un proceso complicado que agota recursos de tiempo y eso no es responsabilidad del Estado dominicano. Claro, ya hay una parte que el Estado dominicano no cumplió con esa parte. Decía Cristian hace unos minutos que nosotros tenemos aproximadamente 700.000 haitianos en el suelo dominicano. Que él cree que son más. Que yo estoy seguro que son más. La pregunta no sería si nosotros pusimos trabas en el proceso de documentación o en el proceso de naturalización. Sí. La pregunta sería, ¿está la República Dominicana capacitada económicamente para tener 700.000 haitianos en suelo dominicano? ¿O 1 millón de ciudadanos haitianos? Yo creo que si aportan legalmente, si están inscritos, si están legales, si pagan impuestos, pues podría ser hasta positivo. Habría que ver la necesita la economía, esa mano de obra. Habría que ver la retribución económica por el pago de impuestos de esos haitianos, perdonen. Porque todos sabemos que ellos están en un mercado formal, pero al mismo tiempo informal. Entonces, la gran mayoría de los haitianos están vendiendo en las calles, están vendiendo en los mercados. Y la minoría está en el campo, está en la construcción. Está en compañías establecidas que pagan impuestos y que les retienen los impuestos debidos para el Estado dominicano. Entonces, eso es una gran problemática que tendríamos que evaluar. Aparte del costo anual que nos representa a nosotros en salud, en educación. O sea, es otro elemento. Sí, pero también hay que ver si es viable, digo yo, porque también cosas que decía el ministro... Porque los nuestros se están yendo. Sí, también es cierto. Decía el ministro Fadul, decía, bueno, es que yo estoy de acuerdo con que se haya extendido el plazo para los carnets y tal. Decía, porque esa es nuestra realidad. Nosotros tenemos que bregar con eso, esa es la realidad de nosotros. No. Y yo digo, bueno, ¿en qué medida Joel argumenta, bueno, porque si hay capacidad para que esos 700.000 extranjeros estén acá? Yo digo, bueno, pero ¿en qué medida es posible? Imaginen que pudieran todos salir de República Dominicana.
¿esa situación es permanente? ¿Sería permanente? O porque podrían salir los 700.000 en un tiempo que ustedes quieran, pero yo creo que volverían. Eso es algo cíclico, por eso es el tema natural de la migración. Y no solo yo eso, no lo planteo es que ni siquiera, nuestros estados han sido tan flexibles. Este es solo comentario. Tú no planteas de que se vayan. Yo no planteo que se vayan, yo lo que planteo es, estamos en disposición económica para asumirlo. Para asumir eso. Sí. No solo eso, Joel, es que ni siquiera, el pueblo dominicano ha sido tan flexible que ni siquiera contamos con las herramientas para sacarlos. En adición. No tenemos frontera, tenemos dos puertas de hierro, por Dios. Sí, pero mira, yo creo que lo que Joel le está planteando, de hecho, es una investigación. Y es ahí donde yo digo que entra el Estado Dominicano. ¿Sabe el Estado Dominicano cuántos inmigrantes necesita? ¿Sabe el Estado Dominicano para la construcción qué mano de obra se necesita en la agricultura? ¿Cuál es el aporte? Entonces, no se han hecho los estudios. ¿Dónde ubicarlos? Entonces, esa es la pregunta. Yo creo que lo que Joel plantea es casi una investigación. De hecho, en Santiago, no recuerdo a la institución que la hizo ahora mismo, pero se hizo un estudio de la mano de obra haitiana en la República Dominicana y de cómo está distribuida. Yo lo tengo y creo que pudiéramos compartirlo en un momento para ver en los sectores económicos donde está esa mano de obra. Y entonces la pregunta sería, ¿pueden esos sectores, el sector de la construcción, impulsarse sin contar con la mano de obra de inmigrantes haitianos en este caso? ¿Cuánto costaría eso? ¿Cuánto costaría? ¿Qué costo tiene para la economía dominicana? Entonces creo que hacer una investigación de ese tipo sería una buena acción política para que el Estado Dominicano defina una política pública migratoria. Entonces, ¿pero qué es lo que no hay? No existe esa política migratoria que cuente de manera técnica, de manera bien científica, con qué es lo que se necesita y cómo eso se puede satisfacer para que la República Dominicana también pueda contar con la mano de obra de inmigrantes que sean legales, miren, que puedan colaborar. ¿Quieren que hablemos del segundo tema? Pero no es solamente el elemento haitiano. Tenemos que hablar de migración en sentido general. Claro. O sea, no es solamente un tema. Tenemos que ampliar el abanico. Sí, porque nosotros en una oportunidad teníamos muchos inmigrantes chinos. Sí, claro. ¿O lo olvidamos? Y aquí están trabajando muchos de ellos. Y somos amantes de sus trabajadores. Oye, los chinos suelen no irse. Cuando ellos llegan a un lugar, se establecen. Correcto. Y lo hemos acogido y somos amantes de sus restaurantes. Sí. Entonces... Y buenos que son. Y buenos que son. La gran pregunta. Di la verdad que tú quieres. Quiero un chinito. Ya lo que hay es hambre. Bueno, tanto que el tema del picapollo es todo un ícono, ¿no? Sí. Los picapollos chinos. Y a mí me encantan. Son buenos, muy buenos. Como hemos recibido las arepas venezolanas. Son bien ricas. Las cachapas. Ay, sí. ¿Te gusta más la cachapa que la arepa? Tienes un compromiso de hacer una cachapita. Le tienen que inventar un par de cachapas. Cuando ustedes quieran, de verdad que sí. Y a mí me quedan mejor las arepas, pero yo prometo que podría ponerme manos a la obra. Pero hacemos las dos cosas, un mix. Hacemos un mix, está bien. Podemos hacer cachapa venezolana con quesito de hoja y, no sé, a lo mejor un salami. Con unos tostoncitos también. Mira, pero bien, buen tema. Señores, que lo que pasa es que es viernes, tenemos hambre. Esto es un tema duro, difícil de roer. Ojalá, yo estaba tratando de conseguir cifras y prometo que para una próxima oportunidad que tengamos un programa como este, pues tratar de establecer esos datos, ¿no? Y bueno, Joel traía unos y Cristian también, Wellington también. Tienen ustedes mucho tiempo y tenemos como país un gran reto, porque como digo y repito, Haití no se va a mudar. La isla no se va a partir en dos y se van a ir uno por el Atlántico y otro por el Pacífico. Aquí vamos a estar permanentemente. Tenemos que dirimir nuestros conflictos y saber que mientras cada una de las naciones tenga conflictos humanitarios, la situación migratoria va a continuar y va a crecer en la medida en que las situaciones humanitarias también se hagan más difíciles, más rigurosas. Chicos, yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Como siempre, buen programa esta noche. Me encanta conversar con gente joven, salvando a Wellington. Mentira, Wellington. Catherine, pero no nos despidamos sin antes felicitar a los padres. Sí. El domingo es el Día de los Padres. Muchísimas felicidades a todos esos padres que son ejemplos de superación para sus hijos. Felicidades al mío en particular, que es un ejemplo. Igual al mío. Bueno, pues. Felicidades a ustedes, que son padres también. Felicidades, padres, felicidades todos. Que tengan un excelente fin de semana, que coman sabroso, que Dios los bendiga.